Saludos, les deseo un excelente día. Espero que estén pasándola muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un tema trascendental e importante para toda la administración en general, no solamente para los estudiosos de la contabilidad y de la auditoría, sino para toda la administración en general. Porque vamos a hablar acerca de las normas internacionales de auditoría o mejor conocidas como las NIAs. ¿Cómo es el origen? ¿De dónde surgen? ¿Cómo sabemos dónde nacen las normas internacionales de auditoría? Bueno, tenemos que saber que la auditoría es una profesión muy antigua. No viene de los últimos siglos. Muy por el contrario, la auditoría casi nace con el inicio de este planeta. Y es que la remontamos a las primeras civilizaciones. En ese tiempo, cuando había alguien que era el que se encargaba de escuchar. El auditor era quien escuchaba, quien verificaba, quien comprobaba los registros de los ingresos y de los gastos de los diversos reinos o de las diversas civilizaciones en el pasado. Ahora, la formalización en sí de cuando aplicamos normas surge en el siglo pasado, en el siglo XX. ¿Y cuál fue la necesidad de esto, de que surgiera? Bueno, la necesidad fue garantizar que hubiera una uniformidad, que hubiera confianza, que la información financiera pudiera ser cotejable desde diferentes puntos del mundo y que a la vez pudiera ser confiable. Las NIAs, como se conocen, como les dije hace un rato, normas internacionales de auditoría, se remontan a esa necesidad de que a nivel global, a nivel del mundo, de todos los países del mundo, las prácticas de auditoría estuvieran armonizadas. Si yo tomo un informe de auditoría que fue hecho en España, yo poder confrontarlo con uno hecho aquí en Panamá y tenga al menos la misma estructura, que sea fácil de comprender y que todos podamos unificar la información. ¿Okay? ¿Por qué surgen? Porque antes de esta armonización, cada país tenía sus propias normas nacionales. Entonces, cada país lo hacía a como él consideraba mejor. Y la estandarización de estas normas, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cumplido el objetivo frente a la globalización y frente a los negocios y a la finanza. Recordemos que debido a la globalización, las fronteras comerciales quedan eliminadas, ¿ok? Ya no existen las fronteras comerciales. Y al no existir las fronteras comerciales, entonces todos necesitamos, como quien dice, de un mismo librito que nos guíe. Es allí donde surgen las NIAs. Muy bien, como les dije que estas surgen en el siglo pasado, o sea, en el siglo XX, voy a hablarles algo de la historia. Fue allá en el año de 1917, hace más de 100 años, cuando el Instituto Americano de Contadores Públicos emite la primera codificación de normas y procedimientos de auditoría solamente para los Estados Unidos. El resto de los países, pues, se manejaba con los acuerdos que tenía. Pasaron muchos años y ya en el año de 1951 hasta el año de 1974, estamos hablando de más de 50 años atrás, se consolidan declaraciones y pronunciamientos sobre los procedimientos que se debían seguir en auditoría. Más tarde, en el año de 1977, se funda lo que se conoce como la Federación Internacional de Contadores. Por sus siglas, la IFAC. Esta no se da en los Estados Unidos, sino se hace en Múnich, Alemania.
y el propósito de la misma era fortalecer la profesión contable a nivel global. Después de esta fundación en Alemania, los procesos y también con el avance ya de la tecnología y del mundo, se comienza a avanzar más rápido. Y es en el año de 1978 cuando se crea el IPAX, que no es más que el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría. Y se conoce con esas siglas, es por sus siglas en inglés. Este fue el precursor del actual IASB, que es el encargado de emitir las normas de auditoría de aplicación internacional. Ya en el año de 1980, y estamos hablando, ¿verdad?, de hace un poquito más de 40 años atrás, se emite la primera norma internacional de auditoría formal y se conoce como la NIA 1, que lo que mostraba eran los objetivos y los principios generales que gobernaban una auditoría de estado financiero. Y hablábamos aquí solamente de las auditorías de estado financiero, pero conocemos que hoy en día pues tenemos auditoría de recursos humanos, tenemos auditoría de gestión, tenemos auditoría forense, tenemos varios tipos de auditoría. Ya en este siglo, en el año 2002, el IAPAC fue sustituido por el IASB, que no es más que la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento. Ahora, esta junta no está sola. Esta está bajo la supervisión del Consejo de Supervisión de Interés Público, o el PIBOL, que garantiza la transparencia y la legitimidad de todo proceso normativo. Vamos ahora a ver los conceptos. Si ya hemos visto la historia, el origen, cómo nace, ¿qué son las NIA? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de NIAs? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de NIA, una sola? Bueno, las normas internacionales de auditoría son un conjunto de estándares profesionales. ¿Qué es lo que hacen estos estándares? Ellos establecen los requisitos para la realización de una auditoría. Inició con una auditoría de estados financieros, pero ya hoy en día con una auditoría de cualquier tipo. Como les dije también, estas normas son emitidas ahora por la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento, conocida por sus siglas en inglés como el IASB, que este es un organismo totalmente independiente, pero el mismo opera bajo el paraguas de la Federación Internacional de Contadores, o sea, la IFAC. Ahora, cuando hablamos de normas internacionales de auditoría, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué surgen? Ya vimos el origen, vimos pues quién es el ente encargado de crearlos y ahora ¿cuál es el objetivo? El objetivo es garantizar no solamente la calidad, sino la uniformidad del trabajo de los auditores de todo el mundo. ¿Qué promueven las NIAs? Promueven la transparencia, promueven la confianza en la información financiera. Si una auditoría es hecha de acuerdo a las NIAs, no importa si la misma haya sido hecha en Nigeria o haya sido hecha en Canadá. Si está cumpliendo con los estándares, yo debo aceptarla como algo transparente. Y debo, como auditor, como contador público autorizado que puedo ejercer la auditoría, entonces tengo que estar en la capacidad de leerla y de interpretarla, debido a que cumple estándares internacionales. Ahora, ¿cuáles son las características o qué deben cumplir las normas o qué es lo que tienen las normas? Bueno, primero que todo, las normas tienen un alcance global. Esto significa que las mismas han sido adoptadas por más de 130 jurisdicciones, o sea, países a nivel mundial. Entre ellos se encuentra Panamá. El proceso de Panamá, de adopción en Panamá no fue corto, fue un poco
un poco largo, pero nosotros adoptamos esta. Y 130 países, los más grandes del mundo, ya han adoptado también las NIAs. Ahora, las NIAs están basadas en principios. Estas no son un listado rígido de pasos y cosas, no. Son un marco de objetivo que ¿qué buscan? Requieren un juicio profesional. ¿Ok? Entonces, cualquier profesional de la contabilidad que esté ya sea estudiando o ya practicando, puede regirse por ellas. Ahora, no es que es un marco que usted lo va a tener todo en su mente, no, es un proceso metodológico que usted tiene que seguir, que usted lo va a tener para consultar. Dependiendo de lo que usted vaya a hacer en la auditoría, usted va a consultar las normas y usted se va a aplicar a ese proceso normativo. Ahora, ellas tienen una estructura integral que nosotros vamos a estar viendo en las próximas clases cómo es esta estructura, pero abarcan desde la planificación de la auditoría y va siguiendo los pasos hasta cómo se emite un informe de auditoría. Ellas están muy bien estructuradas. Adicional a eso, estas normas son dinámicas. ¿Qué significa que son dinámicas? O sea, se actualizan constantemente para adaptarse a cambios económicos y regulatorios. Recordemos que ahora vivimos en el siglo XXI y al vivir en este siglo, el mundo cambia muy rápidamente. El mundo es dinámico. Entonces las normas también se han vuelto dinámicas, se van actualizando. Y nosotros tenemos que estar actualizados y tenemos que regirnos por la norma tan pronto haya sido adaptada. Y también es importante que hace énfasis en riesgos y en evidencia. O sea, dan gran importancia a la identificación de riesgos y a la obtención de evidencia suficiente y de evidencia apropiada. Jóvenes, hoy les he dado una introducción a todo lo que son las NIAs. Los invito a que puedan estudiar su módulo y también puedan llevar a cabo el examen que hemos puesto para ustedes. Sin embargo, en los próximos módulos seremos más específicos en las NIAs. Por lo pronto, les deseamos que pasen una excelente semana, que Dios los proteja, que pasen muy bien y estudien mucho. Nos vemos en la próxima.